Mi nombre es Alejandro. Para el mundo, soy el presidente de un prestigioso conglomerado bancario. Un hombre que toma decisiones que afectan a miles de personas y millones de dólares cada día. Pero aquí, bajo el sol de la mañana, cubierto de tierra y sudor, no soy nadie. Durante las últimas 3 semanas he sido solo Alejandro el jardinero. Mi oficina temporal es esta. Una mansión imponente, con jardines que parecen sacados de una revista de lujo. Es la propiedad de Ricardo Balbuena, un magnate cuyo imperio empresarial está al borde del colapso. En mi escritorio, en el verdadero, el que está en el piso 40 de un rascacielos de cristal, reposa su solicitud. Un préstamo multimillonario. Un salvavidas que podría reflotar su compañía o arrastrarla al fondo del océano para siempre. La política de mi banco, una política que yo mismo instauré hace años, es simple y directa. No invertimos en malas personas. El carácter es más importante que las cifras. Una persona que es cruel en su vida privada eventualmente será imprudente en sus negocios. El veneno siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse. Y yo necesitaba saber de primera mano, sin filtros ni asesores, quién era realmente Ricardo Balbuena. Por eso estoy aquí, podando sus rosales, cortando su césped. Al principio pensé que quizás estaba exagerando, que mis asesores, con sus informes llenos de rumores sobre su temperamento, habían pintado una caricatura. Pero lo que he visto estas 3 semanas, no me ha gustado nada. He visto a Ricardo gritarle a una joven empleada hasta hacerla llorar. Simplemente porque un cuadro en la pared estaba 1 milímetro torcido según su percepción. Lo vi arrojar una taza de café recién servido al suelo de mármol, con un desprecio absoluto, quejándose de que estaba tibio y esperando con una sonrisa helada que alguien corriera a limpiarlo. Lo peor no es la ira, es el placer que parece obtener de la humillación ajena. Trata a las personas que trabajan para él como si fueran objetos, extensiones de su propia voluntad que no sienten ni padecen. Es un hombre consumido por una arrogancia tan profunda que lo ha cegado a la humanidad de los demás. Desde mi puesto de observación, oculto entre las bugambilias, he sido testigo silencioso de su verdadero yo. Cada grito, cada gesto de desprecio, ha sido una firma en la carta de rechazo de su préstamo. Un día, mientras el calor apretaba y yo intentaba recuperar el aliento a la sombra de un roble, vi una figura acercarse. Era una joven. Caminaba con una timidez que contrastaba con la opulencia del lugar. Llevaba una botella de agua fría. Era Laura, la hija de Ricardo. Se detuvo a mi lado, mirándome con una mezcla de pena y vergüenza. «Tome», me dijo en voz baja, ofreciéndome el agua. «Perdón por mi padre. Él no siempre fue así». En sus ojos vi una tristeza antigua, la de alguien que ha pasado toda su vida pidiendo disculpas por los actos de otro. Ese simple gesto de bondad me conmovió. En medio de toda esa frialdad, había un pequeño brote de calidez humana. Laura se quedó un momento, hablando en susurros sobre cómo su padre había cambiado con los años, cómo el éxito y el miedo a perderlo lo habían transformado en una persona amargada y solitaria. Me contó de un tiempo en que él le leía cuentos por la noche y la llevaba al parque los domingos, un hombre que ya no existía. Acepté el agua y le agradecí con una sonrisa que, por primera vez en semanas, no era parte de mi disfraz. Verla a ella, tan diferente a su padre, me hizo cuestionar por un instante la rigidez de mi propia política. Es justo castigar a toda una empresa, a sus empleados, y quizás a la propia Laura, por los pecados de un solo hombre. La decisión se sentía ahora más compleja, más pesada, pero mi investigación estaba llegando a su fin. Tenía suficiente. Había visto el verdadero rostro de Ricardo Balbuena, y la respuesta a su solicitud de préstamo era un rotundo no. Esa misma tarde, mientras recogía mis herramientas, planeaba mi salida. Nunca más volverían a ver a Alejandro el jardinero. Mañana volvería a ser el presidente del banco, con mi traje impecable y mis decisiones irrevocables. El informe final ya estaba escrito en mi cabeza. Justo cuando estaba por irme, Ricardo salió al jardín. Caminó directamente hacia mí, con esa postura altanera que le era tan característica. Sus ojos, fríos y calculadores, me escanearon de arriba a abajo, como si apenas se diera cuenta de mi existencia hasta ese preciso momento. Se detuvo a unos metros de mí, miró su muñeca desnuda y luego sus ojos se clavaron en los míos. «¿Jardinero? ¿Usted?», dijo con un tono que mezclaba desdén y una extraña curiosidad. «¿Ha visto mi reloj? Es un Patek Philippe de oro. Lo dejé en el banco de la terraza hace 1 hora. Y ahora no está». El aire se volvió denso. Sus palabras no eran una pregunta, eran una acusación directa.
Cada sílaba estaba cargada de veneno. Me señaló con la barbilla, con una certeza absoluta en su mirada. En ese instante, me di cuenta de todo. La botella de agua de Laura, su repentina confesión. Había sido todo una puesta en escena. Una distracción. Sus ojos me acusaban. La trampa se había cerrado perfectamente a mi alrededor. No sabía que esa pregunta no solo era el final de mi investigación. Era el comienzo de la suya. Y yo, el supuesto cazador, me había convertido en la presa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres saber cómo continúa este juego de poder, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, con la tierra bajo mis uñas y el sol en mi nuca. Para el mundo, soy Alejandro, el jardinero. Un hombre simple, invisible para los ricos y poderosos como Ricardo Balbuena, el dueño de esta mansión. Para él, soy solo parte del paisaje. Alguien a quien ignorar mientras cierra sus millonarios negocios. Pero la verdad es que cada seto que podo, cada flor que planto, es parte de un plan mucho más grande. Mi verdadera misión no tiene nada que ver con la jardinería. Llevo semanas observándolo, estudiando sus rutinas, sus debilidades, su arrogancia. Ricardo Balbuena construyó un imperio sobre los hombros de gente trabajadora, gente a la que aplastó sin piedad. Mi familia fue una de sus víctimas. Perdimos todo por su avaricia. Y ahora he venido a cobrar esa deuda, disfrazado como el hombre más insignificante de su propiedad. Él no sabe quién soy, ni por qué estoy aquí. Cree que soy un simple empleado, pero pronto descubrirá que la semilla que plantó hace años está a punto de germinar en su propia contra. Su hija, Laura, es diferente. Tiene un corazón noble, ajeno a la crueldad de su padre. A menudo sale a conversar conmigo mientras trabajo, me ofrece agua, me habla de sus sueños. Es amable, y una parte de mí lamenta que vaya a quedar atrapada en medio de todo esto. Pero no puedo desviarme. He esperado demasiado tiempo, he sacrificado demasiado. Laura me contó sobre el reloj de su padre. Un modelo de edición limitada, incrustado con diamantes, valorado en una fortuna. El reloj, su posesión más preciada según me dijo Laura, un símbolo de su poder, y ahora era el arma perfecta para usar contra el empleado más insignificante. El plan era sencillo. Esperé a que lo dejara en la mesa del patio, como siempre hacía antes de entrar a su estudio. Un momento de descuido, un instante fue todo lo que necesité. No para robarlo, sino para ocultarlo. Lo deslicé con cuidado bajo el cojín de una de las sillas del jardín, un lugar que él nunca revisaría. Mi objetivo no era el reloj, sino su reacción. Sabía que su arrogancia lo cegaría y que su primer instinto sería culpar al eslabón más débil. Yo. Minutos después, como un trueno, su voz retumbó por todo el jardín. ¿Dónde está mi reloj? Salió de la casa con el rostro rojo de furia, sus ojos escaneando el patio frenéticamente. Caminó directamente hacia mí, su sombra cubriéndome por completo. Su mirada era de puro desprecio, la de un rey acusando a un siervo. No hizo preguntas, simplemente asumió. Para él, yo ya era culpable. Tú, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Dónde lo escondiste? Devuélvemelo ahora mismo. Su acusación resonó en el aire, cargada de una certeza que solo la soberbia puede dar. Mantuve la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Era crucial actuar mi papel a la perfección. Levanté la mirada de las rosas que estaba podando, fingiendo sorpresa y confusión. Dejé mis herramientas a un lado, lentamente, mostrando mis manos vacías y sucias de tierra. Señor, yo no he visto ningún reloj. He estado trabajando en esta sección todo el tiempo. Mi voz sonó sumisa, exactamente como él esperaba que sonara la de un hombre en mi posición. Cada palabra, cada gesto estaba calculado. Necesitaba que él escalara la situación, que su ira lo llevara exactamente a donde yo quería. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. Se acercó tanto que pude oler su costosa colonia mezclada con su furia. «No me mienta. Solo estamos usted y yo aquí. La gente como usted es toda igual. Ven algo brillante y no pueden evitarlo. Vacíe sus bolsillos». Sus palabras eran veneno puro, un reflejo de su podrida visión del mundo. Obedecí en silencio, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando lentamente su contenido. Unas llaves, mi viejo teléfono de utilería y un pañuelo. Nada más. Los puse sobre una pequeña mesa de piedra, a su vista. No había ningún reloj. Ver su rostro pasar de la certeza a la frustración fue una pequeña victoria. Su furia, al no encontrar pruebas, explotó de la peor manera.
Cegado por la rabia, agarró mi carretilla y con un grito animal la volcó. Mis herramientas, mis guantes, todo mi equipo de trabajo se estrelló contra el suelo de piedra en un estruendo caótico. Fue un acto de pura impotencia, la rabieta de un hombre poderoso que no podía salirse con la suya. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Era Laura. «Papá, basta. ¿Qué haces? Alejandro no haría eso». Su voz, llena de angustia y defensa, cortó el aire. Corrió hacia nosotros, interponiéndose entre su padre y yo. Ricardo ni siquiera la miró. Su desprecio ahora se extendía a su propia hija por atreverse a defender a un nadie. «Cállate, Laura. Eres demasiado ingenua. Llamaré a la policía. Este ladrón irá a la cárcel». Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos buscando el número de emergencias. La amenaza de la policía era el siguiente paso lógico en su escalada de poder. Quería humillarme, destruirme, usar todo el peso del sistema para aplastarme por un crimen que no cometí y que él mismo había fabricado en su mente. Miré a Laura, su rostro lleno de preocupación, y luego lo miré a él, tan consumido por su odio. La policía. La situación había escalado. Mi tapadera estaba a punto de ser descubierta. Pero mientras él llamaba a la policía para arrestarme, no sabía que en ese mismo instante yo estaba tomando mi propia decisión. Una decisión que le costaría miles de millones. Su llamada telefónica me estaba dando la coartada perfecta. Mientras la policía estuviera en camino para investigar un simple robo, nadie se daría cuenta de que, a kilómetros de distancia, mi equipo estaba ejecutando la fase final de nuestro plan. Estaban accediendo a sus servidores, transfiriendo los fondos, desmantelando su imperio financiero pieza por pieza. Él creía que estaba a punto de encerrarme, pero en realidad estaba cayendo en la trampa más grande de su vida. El jardinero insignificante al que estaba humillando era la distracción perfecta. Todo su enfoque, toda su atención estaban puestos en mí, en este pequeño drama en su jardín. No tenía idea de que el verdadero golpe estaba ocurriendo en el ciberespacio, silencioso e invisible. Cada segundo que pasaba hablando con la policía era un segundo menos de su fortuna. Yo era el señuelo, y él había mordido el anzuelo con una voracidad predecible. Mientras los policías llegaban y comenzaban su interrogatorio, yo mantenía mi papel de víctima asustada. Respondía a sus preguntas con monosílabos, parecía confundido e intimidado. Ricardo, por su parte, se pavoneaba, dirigiendo la investigación seguro de su victoria. En medio del caos, Laura encontró su reloj, justo donde lo había dejado, debajo del cojín. «Papá, estaba aquí todo el tiempo», exclamó. La cara de Ricardo fue un poema. La humillación lo golpeó como una ola. Los policías lo miraron con fastidio, guardaron sus libretas y se fueron, no sin antes lanzarle una mirada de advertencia por hacerles perder el tiempo. El imperio de Ricardo Balbuena no se derrumbó con una explosión, sino con un silencio. Al día siguiente, mientras podaba los mismos rosales de siempre, lo vi salir de la casa. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos. El hombre arrogante y poderoso había desaparecido, reemplazado por una cáscara vacía. Sus cuentas bancarias estaban a cero. Sus acciones se habían desplomado. Estaba en la ruina. Pasó a mi lado sin verme, su mente perdida en un abismo de números rojos. Yo seguí con mi trabajo. El jardinero invisible. Mi venganza no fue un acto de ira, sino de justicia poética. Le arrebaté todo, no con violencia, sino usando su propia arrogancia como mi mejor herramienta. Y él nunca supo que el arquitecto de su caída había estado todo el tiempo cuidando de su jardín. En ese momento vi las luces parpadeantes de una patrulla acercándose por el largo camino de entrada de la mansión. 2 policías se bajaron del auto con aire profesional. Ricardo, apenas conteniendo su furia, se lanzó hacia ellos y comenzó a contar su versión de los hechos. Sus gestos eran exagerados, pintándome como un ladrón de poca monta, un oportunista que se había aprovechado de la distracción de su hija para robarles. Escuché en silencio, manteniendo la calma mientras su voz retumbaba en el jardín perfectamente cuidado. Los oficiales se acercaron a mí, sus rostros eran serios, impenetrables. Me hicieron las preguntas de rigor. Mi nombre, qué hacía allí, si había visto algo. Con la misma tranquilidad con la que podaba las rosas, les respondía todo. Les di el nombre falso que había preparado, Mateo Sánchez. Lo revisaron en su sistema. Por supuesto, no encontraron nada. Mateo Sánchez era un ciudadano modelo, sin antecedentes, un fantasma. Pude ver la frustración creciendo en el rostro de Ricardo. Su piel se enrojecía con cada segundo que pasaba. ¿Cómo que no pueden hacer nada?, bramó. Les estoy diciendo que me robó. Revisen sus bolsillos, su mochila.
Uno de los oficiales, el más joven, se encogió ligeramente de hombros. Señor, sin pruebas, sin que usted haya visto el robo y sin que encontremos el objeto sustraído, no podemos arrestarlo. Es su palabra contra la de él. La ira de Ricardo finalmente explotó. Se giró hacia mí, con el dedo índice temblando mientras me apuntaba. No me importa lo que digan, está despedido. Largo de mi propiedad ahora mismo, y asegúrese de que ninguna otra persona decente lo contrate. Asentí lentamente sin perder la compostura. Como usted diga, señor Balbuena. Que tenga un buen día. Me di la vuelta y caminé hacia la pequeña caseta de herramientas donde guardaba mi mochila. Dentro solo había una botella de agua, un sándwich a medio comer y un cambio de guantes. No había nada más que recoger. Con la mochila al hombro, comencé mi lento caminar por el sendero de grava, alejándome de la opulenta mansión que había sido mi lugar de trabajo. Al pasar junto a la casa, levanté la vista por un instante. Detrás de una de las ventanas del segundo piso, vi una silueta. Era Laura. Estaba llorando en silencio, con una mano cubriendo su boca. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada vi una mezcla de tristeza, culpa y una profunda impotencia. Aparté la vista y seguí caminando, sin mirar atrás. El portón de hierro forjado se cerró a mi espalda con un sonido metálico y definitivo. Una vez en la calle, el sol de la tarde comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El aire olía a asfalto caliente y a los jazmines de los jardines vecinos. Caminé un par de cuadras asegurándome de que nadie me siguiera. Cuando estuve seguro de que estaba solo, saqué de mi bolsillo el teléfono desechable que había usado durante las últimas semanas, el teléfono de Mateo. Sin dudarlo, lo arrojé a un contenedor de basura en la acera. Ya no lo necesitaba. Al doblar la esquina, un elegante auto negro, un sedán de lujo con los vidrios polarizados, me estaba esperando. El motor estaba en marcha. El conductor no me miró cuando abrí la puerta trasera y me deslicé en el asiento de cuero. El interior olía a nuevo y a poder. El jardinero humilde, con su ropa de trabajo y sus manos sucias, había desaparecido en el momento en que cerré la puerta. Saqué mi verdadero teléfono, un smartphone de última generación. La pantalla se iluminó, mostrando una docena de notificaciones urgentes de la bolsa de valores, correos de mi junta directiva y llamadas perdidas de varios continentes. Ignoré todo eso. Solo tenía una cosa en mente. El jardinero había muerto. Era hora de que el banquero volviera al trabajo. Deslicé el dedo por la pantalla y realicé una sola llamada. La voz al otro lado contestó de inmediato, con un tono deferente. Sí, cancela la reunión de mañana y rechaza el préstamo. Causa, falla de carácter del solicitante. Colgué. El auto se deslizó suavemente hacia el tráfico, llevándome de vuelta a mi mundo, un mundo donde los imperios se construyen y se destruyen con una sola decisión. El señor Balbuena aprendería muy pronto que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con el colapso de todo lo que has construido. Y yo estaba a punto de cobrarle. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres saber qué sucede después, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Al día siguiente, el infierno se desató para Ricardo Balbuena. Las noticias vuelan y en el mundo de las finanzas vuelan aún más rápido. La negativa del préstamo que yo mismo había orquestado se filtró a los mercados antes incluso de que Ricardo terminara su primer café de la mañana. Fue como tirar una piedra en un estanque, pero en lugar de ondas, se generó un tsunami financiero que arrasó con todo a su paso. Las acciones de Balbuena Inc., su preciado imperio, se desplomaron. Vi los gráficos en mi propia pantalla, una cascada roja que borraba años de ganancias en cuestión de minutos. Cada punto porcentual que caía era una pequeña dosis de justicia, un eco de las humillaciones que sufrí. Los acreedores, esos mismos que antes le rendían pleitesía, de repente se convirtieron en una jauría de lobos hambrientos. Sus teléfonos no dejaban de sonar, exigiendo pagos, garantías, respuestas que él simplemente no tenía. Su imperio, un coloso construido sobre cimientos de intimidación, arrogancia y deudas, se desmoronaba por la falta de un solo pilar, la liquidez que yo le había negado. Lo imaginaba en su lujosa oficina, ese trono desde el cual dictaba sentencias, ahora convertido en una jaula. El pánico debió apoderarse de él, viendo cómo las paredes que él mismo construyó se cerraban a su alrededor. Desesperado intentó conseguir una reunión conmigo. Él, Ricardo Balbuena, el intocable, ahora suplicaba por unos minutos del tiempo del nuevo y misterioso presidente del banco, Alejandro de la Vega. ¡Qué ironía! Quería hablar con su salvador sin tener la más mínima idea de que estaba llamando a la puerta de su verdugo. No sabía que ya nos conocíamos, que compartíamos un pasado que él había intentado enterrar bajo el peso de su poder y su dinero. Pude escuchar la desesperación en su voz a través de los reportes de mi asistente. Gritaba al teléfono.
su tono autoritario de siempre, pero ahora teñido de un pánico palpable. No entiende. Necesito hablar con el señor Alejandro de la Vega. Esto tiene que ser un error garrafal. Dígale que es Ricardo Balbuena, por el amor de Dios. Pensaba que su nombre aún abría todas las puertas, sin darse cuenta de que yo había cambiado todas las cerraduras. Mi secretaria, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, fue el muro de contención perfecto. Con una calma profesional que debió exasperarlo hasta la locura, le respondía una y otra vez. Lo siento, señor Balbuena. La agenda del señor de la Vega está completamente llena para las próximas semanas. Me ha pedido que le reitere que su decisión es final e irrevocable. Cada palabra, una estocada, cada negativa, un clavo más en su ataúd financiero. Yo no necesitaba verlo, podía sentir su frustración, su rabia impotente al otro lado de la línea. El hombre que creía controlar el mundo, ahora no podía controlar ni una simple llamada telefónica. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de ese caos corporativo, en la quietud de mi mansión, la vida seguía, y con ella, un giro del destino que ni yo, en mi calculado plan, había previsto. Laura, la hija de Ricardo, una joven atrapada en la red de mentiras de su padre, estaba haciendo sus tareas. La había contratado para pequeños trabajos de mantenimiento, una forma de mantenerla cerca, de entender su perspectiva, aunque ella no supiera quién era yo realmente. Esa mañana le tocaba limpiar la terraza, el mismo lugar donde, días atrás, se había sellado el destino de su padre con la supuesta pérdida de mi reloj. El escenario de mi primer acto de venganza. La noche anterior había llovido a cántaros, y los muebles de exterior estaban empapados. Ella empezó a mover los grandes cojines para secarlos, luchando con el peso del agua que habían absorbido. Al levantar uno de los cojines más pesados, algo debajo captó la luz del sol matutino, un destello dorado, inconfundible. Ahí estaba, mi reloj de oro. No se lo habían robado, no lo había perdido en un acto de torpeza. Simplemente se había deslizado de mi muñeca, y había caído en el hueco entre los cojines, oculto a la vista de todos. Había estado allí todo el tiempo. Escuché un grito ahogado desde la terraza. Corrí hacia allí, y la vi. Estaba de rodillas, con el reloj en su mano temblorosa. Su rostro era una máscara de horror y comprensión. «Oh, no», susurró con la voz rota. «Papá». En ese instante ella entendió. Entendió que su padre había sido acusado injustamente de un robo que nunca ocurrió. La prueba de la inocencia de Ricardo había aparecido, como un fantasma del pasado volviendo para atormentarme. Pero era demasiado tarde. La maquinaria que yo había puesto en marcha ya no podía detenerse. Las acciones habían caído. Los acreedores habían reclamado sus deudas. El colapso era inminente. El destino de Ricardo Balbuena ya estaba sellado. O al menos, eso creía yo. Porque en ese momento, con ese reloj brillando en la mano de Laura, me di cuenta de que esta historia estaba lejos de terminar. Y el próximo capítulo quizás no lo escribiría yo. Gracias por acompañarme en este capítulo de mi historia. Si quieres saber qué sucede ahora que la verdad ha salido a la luz, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces se recalienta de formas inesperadas. Nos vemos en el próximo video. Pasaron 2 semanas desde el colapso. La quiebra de Ricardo Balbuena era un hecho, un titular en todos los diarios de finanzas. Una conversación susurrada en los clubes más exclusivos. Para el mundo era la caída de un titán. Para mí era el comienzo del acto final. Los bienes de Ricardo, todo lo que había acumulado durante una vida de arrogancia y desdén, estaban siendo liquidados. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble caro, pasaba de sus manos a las de extraños en una serie de subastas frías e impersonales. La joya de la corona, el símbolo máximo de su poder, era su mansión. Esa misma casa donde yo había trabajado bajo el sol, donde había podado sus rosales y soportado sus humillaciones. Ahora estaba en el bloque de subasta, esperando un nuevo dueño. Por supuesto que asistí. No podía perdérmelo por nada del mundo. La sala estaba llena del perfume del dinero y la ambición. Hombres y mujeres de la alta sociedad, vestidos con sus mejores galas, examinaban los catálogos con miradas calculadoras. Eran depredadores oliendo la sangre en el agua, listos para devorar los restos del imperio caído de Balbuena. Y allí estaba él. En la última fila, casi oculto en la penumbra, se sentaba Ricardo. Ya no llevaba sus trajes a la medida ni su reloj de oro. Vestía ropas sencillas, desgastadas, y su cabello gris parecía haber perdido todo su brillo. Su rostro, antes una máscara de orgullo y autoridad, ahora era un lienzo de derrota. A su lado, Laura, su hija, parecía una sombra de la joven vibrante que recordaba. Miraba al suelo, como si el peso de la vergüenza fuera demasiado para soportar.
Ricardo estaba allí. Un hombre roto. Un espectro en su propio funeral financiero, viendo cómo su vida era desmantelada y vendida pieza por pieza. Cada martillazo del subastador era un clavo más en el ataúd de su antiguo yo. Lo observé por un momento desde la entrada. No me reconoció. Por supuesto que no. ¿Cómo podría? Para él, y para todos en esa sala, yo solo era otro millonario más. Otro rostro anónimo en la multitud de la élite, atraído por la oportunidad de adquirir un trofeo. Caminé con paso firme por el pasillo central. Los asistentes se giraron brevemente, evaluándome, intentando colocar mi rostro en su red de contactos y poder. No les presté atención. Mi objetivo estaba claro. Me senté en la primera fila, justo en el centro, sin mirar atrás, sin dedicarle una sola mirada a la figura encogida en la última fila. El mensaje era claro, aunque solo yo lo entendiera. El juego había cambiado de dueño. El subastador, un hombre de voz resonante y gestos teatrales, comenzó el espectáculo. Presentó varios lotes, obras de arte, joyas, antigüedades. Las pujas subían y bajaban. Vi a Ricardo estremecerse cuando un reloj, probablemente un regalo familiar, fue vendido por una fracción de su valor sentimental. Cada venta era una tortura para él. Una humillación pública que se prolongaba dolorosamente. Laura le ponía una mano en el brazo, un gesto inútil de consuelo. Finalmente llegó el momento. En la gran pantalla detrás del subastador apareció una imagen majestuosa de la mansión, con sus jardines impecables, los mismos que yo había cuidado con mis propias manos. El subastador la presentó con una floritura. Y ahora, damas y caballeros, el lote principal de la noche. La magnífica residencia Balbuena. Una propiedad sin igual. Un verdadero palacio moderno. La sala se llenó de un murmullo de expectación. Esta era la presa mayor. La puja comenzó. 1 millón, dijo una voz. 2 millones, respondió otra desde el otro lado de la sala. La cifra escaló rápidamente. 3, 4, 5 millones. Ricardo observaba con los ojos desorbitados, como si cada oferta fuera un golpe físico. Su respiración era agitada. Probablemente revivía cada recuerdo construido dentro de esas paredes, cada celebración, cada momento de triunfo, ahora reducido a una simple transacción monetaria. La puja subió a 7 millones, luego a 8. La competencia se redujo a 2 postores, 2 magnates que se lanzaban cifras con una frialdad escalofriante. 8.500.000, anunció uno. Hubo una pausa. El otro negó con la cabeza y se retiró. El subastador recorrió la sala con la mirada. 8.500.000 a la 1, 8.500.000 a las 2. ¿Nadie más? Una oportunidad única, señores. El silencio se apoderó de la sala. El mazo del subastador se levantó en el aire, suspendido, a punto de caer y sellar el destino de la casa. El destino de Ricardo. En la última fila vi cómo cerraba los ojos, resignado, esperando el golpe final. Era el momento. Mi momento. Sin girarme, sin alterar mi postura relajada en la primera fila, dejé que mi voz cortara el silencio, clara y firme. 10 millones. La sala entera quedó en un silencio absoluto y repentino. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Todos los rostros, incluido el del subastador, se giraron en mi dirección. La oferta era tan desproporcionada, tan repentina, que rompió el ritmo del ritual. Desde el fondo de la sala sentí una mirada sobre mí. Ricardo levantó la vista, desconcertado. La voz... Esa voz le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla. La confusión arrugaba su frente. ¿Quién era este extraño que aparecía de la nada para hacer una oferta tan audaz? El subastador tardó un segundo en recuperarse de la sorpresa. Su profesionalismo se impuso. ¿10 millones de dólares? ¿He oído 10 millones? Preguntó asegurándose. Asentí levemente sin apartar la vista del frente. Miró al postor anterior, quien hizo un gesto de rendición. Era demasiado. La puja estaba cerrada. El subastador sonrió ampliamente. 10 millones a la 1, 10 millones a las 2 y 10 millones a las 3. El mazo cayó con un golpe seco y resonante que selló la transacción y mi venganza. ¡Vendido! ¡Al señor de la Vega! Me levanté lentamente de mi asiento. El murmullo en la sala creció mientras la gente intentaba descifrar quién era yo. El misterioso señor de la Vega. Ignoré las miradas curiosas. Mi atención estaba fija en un solo punto, en un solo hombre.
Me giré despacio, con una calma deliberada, hasta que mi mirada se encontró directamente con la de Ricardo Balbuena al otro lado de la sala. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Vi el desconcierto inicial transformarse en una oleada de incredulidad, y luego en puro y absoluto terror. El color desapareció de su rostro. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. La confusión inundó su rostro mientras las piezas del rompecabezas encajaban violentamente en su mente. El traje elegante, el nombre de La Vega, la voz, todo chocó con el recuerdo de un joven jardinero al que había despedido sin piedad. No era un millonario anónimo. No era un extraño. Era Alejandro. El jardinero había vuelto, y acababa de comprar la casa donde una vez solo se le permitió podar las rosas. Después de la subasta, en el silencio que dejó el martillo, Ricardo y Laura se acercaron a mí. Él, que una vez fue un titán de los negocios, ahora estaba pálido, con un temblor incontrolable en las manos. Laura, su hija, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Me miró fijamente, con los ojos llenos de una confusión que pronto se convertiría en revelación. El aire estaba cargado. Ricardo Balbuena, el hombre que me había humillado, el que me había acusado sin pruebas, apenas podía sostenerme la mirada. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca pensé ver en él. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraban. Nimo Sony en estas. Finalmente, con un hilo de voz que era una sombra de su antiguo poder, logró articular la pregunta que lo estaba consumiendo. Usted es el jardinero. No entiendo. Me ajusté el nudo de la corbata, sintiendo el contraste de la seda fina con el recuerdo de la tierra bajo mis uñas. Lo miré directamente a los ojos, dejando que el peso de la verdad cayera sobre él. Mi nombre es Alejandro de la Vega. Soy el presidente del banco al que le mintió. Y sí, durante las últimas semanas fui su jardinero. Necesitaba saber el verdadero carácter del hombre detrás de los números. Del hombre que pedía mi confianza mientras sus finanzas se desmoronaban. Y usted, Ricardo, usted me lo mostró. El rostro de Ricardo pasó de la palidez a un rojo de pura conmoción. Pero antes de que pudiera responder, una voz quebrada interrumpió el tenso silencio. Era Laura. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sacaba algo de su bolsillo. Fue mi culpa. Bueno, no. Fue de papá. Encontramos el reloj. Estaba en los cojines del sofá. Él es inocente, papá. Acusaste a un hombre inocente. En su mano temblorosa, sostenía el reluciente reloj de oro, el objeto por el cual Ricardo me había condenado. Se lo extendió, una ofrenda de paz, una prueba irrefutable de su terrible error. El peso de esa pequeña pieza de metal fue demasiado para Ricardo. Se derrumbó no físicamente sino espiritualmente. Escondió el rostro entre sus manos, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados de vergüenza y arrepentimiento. El hombre que lo tenía todo lo había perdido todo. No por la economía, sino por su propio juicio fallido. Miré a Laura, cuyo llanto era una mezcla de alivio y dolor por su padre. Luego miré a Ricardo, un hombre roto. En ese momento no sentí triunfo. Sentí el eco de mi propio pasado, el recuerdo de mi padre, un buen hombre destruido por la crueldad de otro. Ricardo. Levantó la vista lentamente, sus ojos hinchados y derrotados. Perdí a mi padre por un mal negocio hecho por un hombre exactamente como usted. Juré que nunca sería así. Usted perdió su compañía por su arrogancia. Pero su hija, ella le mostró compasión a un extraño. Ella le ofreció agua a un jardinero sediento bajo el sol. Y por ella, y solo por ella, le haré una oferta. No le devolví su compañía. Eso habría sido premiar la conducta que casi lo destruyó. Pero le ofrecí a Ricardo un trabajo. Administrar esta mansión, que ahora se convertiría en la sede de mi nueva fundación de becas, bajo la estricta supervisión de Laura. Le di una segunda oportunidad, no de ser rico, sino de ser un buen hombre. Pasaron los meses. El invierno de la vida de Ricardo dio paso a una primavera cautelosa. La mansión, antes un símbolo de su ego, ahora bullía con la energía de jóvenes estudiantes y proyectos prometedores. Vi a Alejandro y Laura caminar por el jardín, ahora floreciente bajo un nuevo cuidado. Discutían planes, sonreían. El futuro estaba en sus manos. A lo lejos vi a Ricardo. Vestía ropa sencilla, ya no trajes de diseñador. Supervisaba a unos trabajadores que reparaban una fuente. Pero esta vez no había gritos ni desdén. Les hablaba con respeto, con una calma que nunca antes había poseído.
En un momento tomó una botella de agua y se la ofreció a uno de los hombres, repitiendo exactamente el mismo gesto amable que su hija había tenido conmigo. Una pequeña acción, un universo de cambio. A veces, para encontrar el verdadero valor de un hombre, no tienes que mirar su reloj, tienes que mirar su jardín y cómo trata a las personas que lo cuidan. Si te inspiran las historias donde la vida da giros inesperados y nos enseña valiosas lecciones, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias como esta para compartir contigo. Dale like al video y activa la campanita para no perderte ninguna.